Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a traer este circuito que tengo acá, que es básicamente un potenciómetro digital, o un RDAC, o un DPP, como ustedes le quieran decir, de microchip. Es el MSP 41010, controlado con un Arduino, y básicamente, aunque el dispositivo es sencillo, vamos a analizar un poquito de qué se trata, y vamos a tratar de meterlo en algún proyecto, que es lo interesante de esto, y vamos a charlar de eso. Así que vamos a ver de qué se trata este video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver de qué se trata. En este caso yo estoy hablando de lo que viene a ser un potenciómetro digital, ¿no? Que se lo conoce también como, ya escribí mal, iba a poner una D, pasa que pienso más rápido de lo que escribo, obviamente, DPP, que es Digital Programmable Potenciómetro en inglés, o otro que se conoce como RDAC, ¿no? Porque es un DAC básicamente en base a resistencias, que es, entre comillas, son resistencias. ¿Qué es lo que voy a estar usando yo? Yo voy a estar usando uno de microchip, el MSP 41010. Básicamente es un integradito barato, interfaz SPI. Este integradito es un solo potenciómetro de 10K. Básicamente es un DIP 8 donde nosotros adentro vamos a tener esta representación, ¿no? Y acá tenemos los tres pines del SPI y la alimentación, ¿no? SPI, y este es el pote, ¿no? Los tres terminales. Esto es básicamente lo que tenemos en el 41010. 41010, perdón. Este integradito que tenemos acá. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero y principal, la tensión de alimentación máxima es de 5 volt. Voy a enfatizar esto, ¿por qué? Porque esta resistencia que tenemos acá, si bien yo lo estoy graficando de esta manera y en el datasheet lo grafican de esta manera, no es así, no está aislado, no es un potenciómetro aislado. Estos son llaves digitales que ahora vamos a ver. Y lo que tenemos acá básicamente es un potenciómetro que no puede superar en ninguno de sus bornes, por la composición interna que tiene, los 5 volt de alimentación. Y esto nos está limitando mucho un montón de proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente de SDC, imagínense una fuentecita, no sé, voy a hacer un boost, ¿no? Donde nosotros tenemos esta típica fuente que ya conocen, ¿no? El típico boost de una fuente de SDC. Va a haber un pin acá que se llama feedback, y ese pin lo que va a hacer es tomar de este punto una muestra donde normalmente tenemos un divisor resistivo, que es esto, y venimos acá. Esto es lo que normalmente tenemos, un divisor resistivo donde nosotros le decimos, bueno, si acá tengo, qué sé yo, 10 volt, acá tengo que tener 0,8 volt, por ejemplo, entonces tengo que hacer un divisor donde R1 y R2 sean tal que tenga, cuando tenga 10 volt en este punto, tenga 0,8 en este, que es la tensión de feedback del comparador de error y todo lo que tiene dentro de la fuente. Bueno, básicamente es así. ¿Por qué les digo el problema de los 5 volt? Porque ustedes notarán que en la mayoría de las fuentes de alimentación variables, acá tienen un potenciómetro y esta resistencia está fija. Lo que pasa es que si yo hago esto, voy a tener 0,8 volt en este punto y 10 volt en este, lo cual la diferencia de potencial que hay entre estos dos es de 9,2 volt, lo cual es más que 5 volt, por ende no podría poner acá el pote digital. Pero ¿dónde sí lo puedo poner? Y en la parte de abajo. Si yo, por ejemplo, agarro, voy a hacer de vuelta para que quede más fácil. Si yo, por ejemplo, agarro y tengo acá esto, ¿no? Que tengo así, yo acá podría poner el pote digital. ¿Por qué? Porque acá tengo 0,8 volt, acá tengo los 10 volt, pero tengo 0,8 en estos dos puntos. Si yo mido acá con un voltímetro, tengo esa tensión. Entonces en este punto yo podría poner un pote digital. Normalmente esto se hace de la siguiente manera. Perdón que lo hago de vuelta, pasa que no estoy conforme con mi diagrama manual. Si yo hago esto así, que es lo mismo que teníamos antes, y acá pongo el pote digital, hay una manera que se hace que, en realidad son dos maneras. La primera manera es esta, de poner el pote digital acá, ¿no? Esto que está acá se controla por SPI. Entonces nosotros controlamos esto, tenemos una resistencia en serie que es para limitar la corriente, para que acá tenga menos tensión aún por las dudas y demás. Bueno, podemos hacer eso. Esto es uno de los primeros casos. Otro caso que suele haber es poner esto
así, en paralelo, con hacer un arreglo de serie paralelo para, bueno, tienen que calcular si este pote va entre, qué sé yo, 10 ohms a 10K, el potenciómetro digital, tienen que ver qué resistencia ponen acá y acá como para tener un valor resultante en este punto que les sirva a ustedes para poder variar la tensión de la fuente con el feedback, ¿no? Eso es algo que tienen que ver. Bueno, acá tenemos un tema que yo lo hago a propósito esto. ¿Por qué? Porque hay potenciómetros digitales que, por ejemplo, guardan el último valor de lo que viene a ser el valor resistivo, si queremos verlo de una manera, que tenían adentro. Este caso, si yo le saco la alimentación, los pines de la resistencia interna que tiene adentro, o sea, este integradito de 8 patas, que adentro tiene un pote digital, ¿no? Este integradito, si yo le saco la alimentación, esto se abre y al abrirse queda alta impedancia. Si queda alta impedancia, que son más o menos 10 megas, vamos a ver después con el tester y con el osciloscopio, si son 10 megas más o menos lo que tenemos acá, ojo, porque esta resistencia, si ustedes sacan la alimentación, pasa a tener 10 megas. Entonces 10 megas en serie con 1K o 10K es lo mismo. Ahora hay que ver qué paralelo le ponemos acá para que no tengamos ese problema. Y ustedes dirán, bueno, si yo le saco la alimentación a esto, también se la estoy sacando a esto, lo cual si le saco la alimentación a todo no va a andar nada. Pero bueno, tengan en cuenta que si ustedes tienen esto conectado a un microcontrolador y prenden todo a la vez, es muy probable que primero arranque la fuente, porque no tiene nada que hacer más que prender la fuente, y el micro tal vez entra en un proceso de calibración, de muestra un saludito, hola, fuente Pirulo 123, por puerto serio, por el display, después abajo dice seteando el potenciómetro digital versión 2.0 titanio, bueno, listo. Entonces todo eso que tarda hasta que llega el SPI y le manda el dato, por ahí se quedó en cualquier lado este valor. Y si este valor si se quedó en cualquier lado, corremos el riesgo de que la fuente mande cualquier cosa a la salida. Y si tenemos una carga conectada acá, podamos quemar algo. Entonces tengan en cuenta muy bien cómo van a sincronizar esto con la fuente. De hecho, lo que podrían hacer es poner un switch, por ejemplo, poner un PMOS, por ejemplo, acá, ¿no? Y esto activarlo con el mismo microcontrolador que activa el SPI. Entonces hacen una activación decantada. Primero activan el SPI, lo testean, lo ponen a punto, lo calibran como ustedes quieren. Después dicen, bueno, ahora subo para arriba el MOSFET y prendo la fuente. Bueno, eso es una de las cosas que también tendrían que analizar al momento de diseñar un circuito con esto. Pero bueno, se los comento por las dudas. Otro uso muy común que puede tener esto, que también es perjudicial el tema de los 10 megas de impedancia, es, por ejemplo, este uso que es muy común, de hecho, donde nosotros tenemos un operacional, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en este punto el pote digital, ¿no? El DPP tenemos acá. Y acá tenemos la resistencia de source sobre la de feedback. Nosotros tenemos que, bueno, si este valor es muy grande, el valor de esta resistencia va a tener más ganancia, si es más chico va a tener menos ganancia. Bueno, hay que ver eso. Si yo le pongo 10 megas porque se me abre el circuito, y bueno, 10 megas acá es una ganancia muy alta, lo cual lo que yo tengo acá lo voy a amplificar mucho o lo voy a recortar y saturar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también. Normalmente cuando ustedes trabajen con esto, van a trabajar con otra resistencia en serie y con otra resistencia en paralelo. Y entre todas van a marcar un límite mínimo y un límite máximo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 megas en paralelo con un K, pero acá tengo 10K, nunca va a tener más de 10, nunca va a tener más de 10K, vamos a decirlo así. Estaba pensando en otro ejemplo. Pero bueno, básicamente es así, porque si tenemos 10K en paralelo con algo parecido a 10K, vamos a tener el valor menor. Pero si tenemos 10K con 10 megas, y va a ser cercano a los 10K el valor. Ahora, si acá en vez de tener 10 megas tengo un K, y bueno, va a ser cercano a un K. Entonces hay que tener en cuenta esos valores y jugar con esto. Es una de las cosas que me parece interesante. Otro problema que podemos tener acá es la respuesta en frecuencia. Yo acá puedo poner un operacional. Con esto puedo hacer un potenciómetro para un volumen de un amplificador de audio. Podría agarrar, poner el MSP línea 42XX y poner, este es doble, es potenciómetro doble. Y ponerle, por ejemplo, uno para el canal izquierdo, uno para el canal derecho, y subir y bajar el volumen de un amplificador de manera digital, por control remoto, por infrarrojo, por radio, por Wi-Fi, por lo que quiera, subir y bajar el volumen de un equipo de música. Y eso está bueno. Pero bueno, tengan en cuenta que la frecuencia de trabajo a la que esto soporta, la respuesta en frecuencia de este pote digital, que en realidad no es una resistencia, sino que es una array de transistores y un engendro más. Entonces, ahora les voy a mostrar porque no se los mostré. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si salimos del audio, podemos amplificar tranquilamente una señal de mucha más frecuencia. No tiene por qué ser audio lo que pasa por un operacional. Puede ser una señal más alta. Entonces,
Vamos a agarrar y vamos a inyectarle acá con el generador de señales una frecuencia de 1 MHz para ver qué es lo que pasa. Del otro lado, si tenemos desfasaje, si pierde la amplitud, a ver qué es lo que sucede cuando lo sometemos en frecuencia. Eso es muy útil y hay que analizarlo. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Normalmente, cuando ustedes ven esto, lo que adentro internamente tiene unas resistencias que son de estado sólido, ¿no? Son semiconductoras. Y adentro lo que tenemos son distintos switch, ¿no? Tenemos esto por adentro. Todos estos se unen y salen por acá. Normalmente lo que tenemos son los 3 pines del potenciómetro, es esto. Entonces el cursor que se mueve normalmente en un potenciómetro es activando y desactivando switch. Si yo activo este switch, voy a tener esta resistencia. El valor va a ser de esta resistencia más la suma de estas 3 resistencias, estas 4 resistencias que tengo acá, ¿no? Y el punto medio lo va a tomar de acá. Entonces es lo que queda. Si yo lo hago al revés, bueno, el punto medio lo tomo de acá. Este punto medio se me va, me desaparece, ¿no? Es como si yo cerrara, por ejemplo, esta y me lo toma a este punto. Entonces me quedan 2 resistencias arriba y me quedan las 3 resistencias abajo. Entonces así va modificando. Obviamente no lo hace con estas 4 resistencias. ¿Cuántas tiene? Tiene, en este caso, este modelo tiene 256 resistencias adentro. Lo cual ustedes pueden variar entre 0 y 255 la cantidad de valores. Pero bueno, es algo muy sencillo. Adentro normalmente lo que tiene son las llaves bidireccionales, ¿no? Que tal vez conozcan. Son llaves bilaterales, que en realidad es un array de transistores. Adentro son transistores MOSFET que lo que hacen es dejar pasar o no. Esto es muy parecido al 4051, al multiplexor. De hecho pueden hacerlo ustedes. Pueden hacer esto digitalmente, lo pueden hacer pero discretamente. Agarran, por ejemplo, un 4051 que es un multiplexor de 1 a muchos, en realidad a 8. Y acá en cada uno le ponen, si quieren, le ponen valores de resistencia distintos. Para hacer pesos ponderados, un valor de resistencia distinto y va a ir switchando según la resistencia que ustedes le pongan. O lo pueden hacer tal cual como estaba en el ejemplo. Pueden poner una serie de resistencias y unir cada punto a una distinta. Entonces tienen acá el punto medio que va para arriba o para abajo de esto que está acá. Pueden hacerlo así. Lo que pasa que de esta manera, ¿qué van a tener? Van a tener 8 combinaciones, no 256. Y bueno, eso es un tema que ustedes tienen que analizar. 256 tiene mucha más resolución que con 8 y es un integradito de 8 pines y ya está. Y acá es un integrado de 16 pines que bueno, está bien, esto lo puede manejar de manera discreta, sin micro, y este no, pero bueno, es una de las cosas a tener en cuenta. Así que ahora lo que en realidad yo les quería comentar, hay un montón de modelos. O sea, yo estoy trayendo este porque es el más barato, más básico que se encuentra en todos lados, pero hay de Maxim, de Texas, de Renesas, de Liner Technology, hay un montón y hay con mucha más resolución. En vez de tener 8 bits como tiene este, hay de 12, de 16 bits, de 24, hay con memoria integrada, hay cuadrado PROM integrada que guardan la memoria, hay un montón de opciones que están buenas. Hay de 2 canales, de 4 canales, o sea, depende de lo que ustedes quieran, SPI o I2C. Bueno, yo hice un programita en Arduino que es recontra básico. Bueno, el programa tiene 18 líneas de código, como estarán viendo en pantalla. Básicamente definimos el SPI arriba de todo. Después definimos, bueno, dos macros para los nombres de las variables. CSPin, que es el chip select, que está escrito en el datasheet, lo piden en el datasheet. Es el pin número 10, pueden poner otro. Después definimos el pin de la ADC. Esto lo pueden definir o no, igual que el de arriba, lo pueden hardcodear o no, como ustedes quieran. Después sí, definimos la dirección, que es el 011, ¿no? La dirección que le estamos mandando. Y después tenemos una función que se llama MSP41010 set, que lo que hace es, bueno, primero todo tiene que estar con el chip select en low, cuando nosotros queremos escribir sobre el poto digital. Después mandamos el address y el valor. El address lo que le dice, según datasheet, es si está trabajando en un canal o en dos, si está trabajando, cómo lo tenemos configurado. Y bueno, yo lo tengo puesto para que trabaje en los 2 canales por si algún día le pongo un potenciómetro digital doble. Pero ahora no le va a dar bola y va a funcionar igual porque es simple. Y después mandamos el valor, ¿no? Que con el SPI.transfer mandamos el valor que le estamos mandando es el que entra por parámetro ahí en el argumento de la función. Y después lo que hacemos cuando terminamos de hacer esto, volvemos a poner chip select en alto. Listo, eso es todo lo que hace. Después en setup tenemos, bueno, obviamente definimos el pin CS como salida y el SPI begin, que es para que inicialice el puerto SPI del Arduino. Y en el loop lo que tenemos es, llamamos a la función que creamos arriba y leemos el potenciómetro que va entre 0 y 1023, porque es un potenciómetro, es una ADC de 10 bits. Hacemos la función map y lo pasamos de 0 a 255. O sea, es una regla de 3 básicamente.
Y después lo que hacemos es un delay de 100 milisegundos, que puede ser más, puede ser menos. Y cuando nosotros movemos el potenciómetro, el ADC nos marca un valor entre 0 y 1023, que al pasar por la regla de 3 de la función map nos va a dar un valor proporcional entre 0 y 255, que es el que le seteamos a la variable MSP, a la función MSP 41010 set. Es todo lo que hace. Así que es un programa muy básico y ustedes lo pueden analizar, lo pueden modificar. Obviamente está todo en la descripción para que el que lo quiera usar. Y me olvidé decirle otra cosa. Hay otros tipos de potenciómetros que vienen de otra manera. Por ejemplo, como yo les comentaba, hay SPI, hay I2C, hay otros que son por ahí más amigables, que tienen una tecla up y una tecla down. Y lo que hacen con esto es poner acá un potenciómetro, ¿no? Y con un potenciómetro suben y bajan. Acá tienen el pote, ¿no?, representativo. Y lo que hacen con esto es yo aprieto y bajo, aprieto y subo. Estos no necesitan micro y también existen. Después hay otros que, por ejemplo, tienen acá en vez de un up-down, tienen lo que viene a ser, bueno, up-down con uno negado y el clock. ¿Y estos para qué sirven? Bueno, estos tienen interfaz directa para trabajar con un encoder. El encoder, el típico encoder que ustedes lo giran y aprietan para adentro, bueno, ese mismo encoder se puede usar con este tipo de potenciómetros. Tampoco necesita micro y se maneja de manera autónoma. Hay varias versiones de todo esto y la verdad que es muy interesante. Yo les voy a dejar en la descripción también algunas notas de aplicación que, más allá de cómo funciona, que ya lo vieron básicamente y es sencillo, les da muchos circuitos de ejemplo. Y me parece que en la parte de circuitos de ejemplo es muy valiosa porque ustedes de ahí pueden sacar ideas para hacer otras cosas. Así que vamos a ver ahora en el laboratorio esto y bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, acá lo que tenemos básicamente es el Arduino, como yo les comentaba antes, con el pote digital, los 3 cables que representarían el potenciómetro. En este caso yo lo tengo conectado por SPI porque bueno, es SPI, pero hay opciones I2C y hay otras opciones más, como vimos en la teoría. Y tengo un potenciómetro que controla el canal analógico del Arduino. O sea que de una manera analógica controlamos un potenciómetro digital. Es medio raro lo que estoy diciendo, pero bueno, es una manera de eliminar el ruido, por ejemplo. Yo ahora lo hago así para la prueba, pero esto lo podrían poner con botones, un up-down, por ejemplo, un encoder rotativo, una pantalla táctil. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Entonces, esto es lo que yo tengo acá. Lo que yo voy a medir ahora es la resistencia que tenemos porque son los bornes del potenciómetro, básicamente. Si medimos, por ejemplo, entre esta y el del medio, el que es el cursor, ahí tenemos, lo voy a llevar al mínimo. Tenemos 74,6 ohms y bajando un poco. Si yo empiezo a subir, vemos que estamos en el orden de los 2K, 3, bueno, 4, 8 hasta los 10K más o menos debería llegar, que es lo que, ahí está, 10,15K. Obviamente si yo agarro el cursor y cambio del otro lado del borne me va a dar al revés, ¿no? Porque esto es como un potenciómetro normal, o sea, por un lado tenemos el máximo, cuando del otro lado tenemos el mínimo, como cualquier potenciómetro. Es más, si yo miro entre extremos, debería medir los aproximadamente 10K. Y efectivamente, entre extremos tengo 10K, por más que yo modifique esto, no debería pasar nada, porque el que se está corriendo es el cursor que se acerca o se aleja a uno de los bornes. Así que eso es lo que estamos haciendo. ¿Tenemos un problema con esto? Bueno, sí, es algo que hay que tener en cuenta. Yo ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a setear acá, lo voy a poner, a ver, lo vamos a dejar en 5K, como para decir algo, para poner un número, qué sé yo. Ahí está, lo dejamos en 5K. Bueno, yo esto lo tengo andando. ¿Qué pasa si yo le saco la alimentación a esto? Bueno, si yo le saco la alimentación, esto se va a ir para cualquier lado. Van a ver, ahora tiene un capacitor que se descargó, bueno, 13 megas, 12 megas. Quiere decir que la resistencia que tenía entre los bornes, entre el cursor y el borne, se fue para cualquier lado. Si yo agarro entre los dos bornes, que tendría que tener 10K, también se fue para cualquier lado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir esto es que cuando nosotros le sacamos la alimentación, esto va a quedar en alta impedancia, entre comillas. Entonces, de esa manera hay que tener en cuenta a dónde estamos poniendo este integrado, porque si nosotros ponemos este integrado, por ejemplo, en un control de una fuente de alimentación, que vamos a ver ahora más adelante, lo que puede pasar es que, depende cómo lo tengamos configurado, está en paralelo la resistencia de feedback o en serie o como lo tengamos, puede pasar que cuando el Arduino se apague por algún motivo, o deje de enviarle el dato, o se apague el potenciómetro digital, no retenga el valor de la resistencia interna, sino que pase esto, y si pasa esto podemos tener una elevación o una disminución de la tensión de salida de feedback de la fuente, y eso podría ser bueno o malo, habría que analizarlo. Lo mismo si ponemos este
pote digital a controlar, por ejemplo, una ganancia de un operacional. Y bueno, lo mismo, si yo le pongo 11 megas, estoy en la resistencia de realimentación, voy a aumentar mucho la ganancia y cuando le enchufe de vuelta la alimentación, esto va a tener que bajar. Vamos a ver si nos quedó, bueno, ahí bajo a los 5K porque tengo un potenciómetro que le está mandando el comando de que le mande al medio el potenciómetro, ¿no? En el valor 128, va entre 0 y 255. Pero tengan en cuenta eso. Hay otros potenciómetros, esto lo hacen normalmente para no gastar energía. Bueno, hay otro modelo que es el MED 41010, es el 42. Que el 42 es doble. Al ser doble tiene más pines y tiene algunos pines de más como shutdown o una habilitación y demás, que eso lo que hace es no permitirnos que pase eso, por ejemplo. O sea, ustedes lo pueden apagar o no. Y acá normalmente se manda a apagar porque es un tema de bajo consumo. Pero hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. También hay otros que vienen con E cuadrado PROM adentro, que les deja el último valor seteado para no tener que setearlo con el micro en cualquier caso. Otra cosa a tener en cuenta es que según el valor de resistencia que tenga el potenciómetro va a ser la frecuencia. Eso lo vimos en la teoría. Vamos a inyectar con un generador de señales y vamos a ver qué es lo que pasa. Si efectivamente al ponerle una frecuencia muy alta como recorte, no, porque si es un potenciómetro tendría que soportar, aunque adentro tiene llaves bilaterales, que ya lo vimos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a someterlo en frecuencia si yo quisiese mandar audio, por ejemplo. Porque tranquilamente puedo usar esto para un potenciómetro de audio. Podría controlar el volumen de un amplificador. Podría controlar un ecualizador de graves, medios y agudos. También con este tipo de potenciómetro. Hay un montón de aplicaciones que podría hacer digitalmente. Así que vamos a probar eso. Bueno, acá lo que tenemos es lo siguiente. Muy cerca a la punta de la masa. Así que vamos a correrla. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente. En color azul tenemos los extremos, en el blanco tenemos el cursor del potenciómetro digital. Lo que tenemos es, en este cocodrilo, bueno, las masas están todas en un extremo del potenciómetro normalmente. En el otro extremo tenemos la entrada. Esto viene del generador de señales. Ahora mismo estoy inyectando 1 kHz, vamos a ver en el osciloscopio. Y este es el punto central o el cursor que se mueve básicamente, el que varía la resistencia, que tenemos en otro canal del osciloscopio. Lo que vamos a hacer es inyectar 1 kHz con un volt por acá y vamos a empezar a modificar el potenciómetro para ver cómo gradúa la señal de salida. Vamos a ir amplificando, vamos a ir aumentando la frecuencia para ver qué es lo que pasa. Bueno, lo que tenemos acá es básicamente en el canal celeste tenemos lo que viene a ser la forma de onda de la entrada. Esto es lo que nos da el generador de funciones y esta es la salida. A medida que yo giro el potenciómetro, voy a empezar a girar el potenciómetro, empezamos a ver que obviamente el divisor resistivo favorece y hace que aumente la amplitud en la salida. Ahí tenemos directamente el potenciómetro al máximo. Nosotros podríamos, por ejemplo, agrandar un poquito para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Podríamos ver qué pasa. Podríamos, a ver si agarro, podría superponer, a ver si tenemos alguna variación. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner en el medio para que los dos estén en el mismo lugar, como podemos ver ahí. Vamos a agrandar los dos canales. Podemos ver que tenemos las dos señales prácticamente iguales, lo cual quiere decir que está trabajando de manera correcta. Si yo ahora achico el potenciómetro, voy bajando el valor, bueno, tenemos un poco de ruido. Hay que ver si eso es de la fuente o qué. A ver de cuánto es el ruido que tenemos acá. Aquí está, lo vamos a analizar. Vamos a tener que pegar una frenada a esto. Y tenemos 4 cuadrículas a 40 microsegundos de ruido. Bueno, eso tranquilamente podría ser también el propio SPI que está metiendo ruido, porque está en el protoboard y demás. Vamos a aumentar la frecuencia. Vamos a aumentar un poquito la frecuencia. A ver qué es lo que pasa. Pero para eso vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto ahí al máximo. Y vamos a ver si... Tengo miedo de estar cruzando la mano, pero no. Vamos a aumentar la frecuencia. A ver qué es lo que pasa con generador de señales. Estamos en 20 kHz. Seguimos en el rango de audio. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a 60K. 100 kHz. A ver qué pasa con 200, 500 kHz. Ya estamos en una frecuencia bastante importante. 1 MHz. Acá estamos en 1 mega, por ejemplo.
Y ahí tenemos un poco de desfasaje. No sé si se llega a ver. Vamos a frenarlo. Podemos ver que tenemos un desfasaje de la señal de entrada respecto de la salida. Ya se empieza a correr, ¿no? Porque obviamente es un circuito digital. Adentro tiene transistores esto. Lo cual es normal. Si queremos subir un poco más la apuesta, lo que podemos hacer es... Bueno, primero le voy a bajar un poco la frecuencia. Vamos a poner 100 kHz y le vamos a llevar a una señal del tipo cuadrada. Que ahí vamos a poder ver un poco mejor lo que yo les comento. Acá tenemos una señal cuadrada, como podemos ver. Efectivamente, si yo ahora le aumento la frecuencia, lo que pasa es que también tengan en cuenta que si yo aumento la frecuencia de la cuadrada, también el generador de señales puede que la redondee un poquito, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a probarlo igual porque es parte de lo que tenemos que probar. Vamos a ponerlo, ahora estamos en 200 kHz, vamos a poner 300, 500, vamos a llevarlo a 1 mega. Y acá tenemos 1 MHz. Nuevamente, como podemos ver, tenemos una diferencia, ¿no? Obviamente hay una diferencia de un desfasaje. Va a pasar, obvio, estamos en 1 MHz. Pero bueno, no está tampoco tan mal, ¿no? Como uno pensaría. No está tampoco tan mal. Si quieren ver un diagrama de ojo mal hecho, acá tienen uno. Pero bueno, depende de qué quieran ver. Si nosotros vamos a estar trabajando esto con lo que viene a ser el feedback de la fuente, no deberíamos tener problema porque el feedback lo vamos a estar tomando de la parte de continua de la fuente. Es decir, nosotros lo tomamos acá del capacitor que ya está filtrado, lo cual no deberíamos tener problemas con 1 MHz o con 500 kHz o con lo que sea. Lo que sí puede pasar es que si quieren modificar una señal de audio, me imagino, o en realidad donde más pueden encontrar esto es en un operacional. Si ustedes quieren poner este potenciómetro para controlar el feedback de un operacional o la referencia a un operacional, y bueno, ahí tienen que tener en cuenta que mirá que en 1 MHz la cosa se puede desfasar, y bueno, habrá que tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero está bueno para verlo. Ahora lo que vamos a hacer es enchufarle esta fuente que tengo acá, que ya les mostré. Vamos a graduar la tensión de esta fuente con este potenciómetro, como vimos en la teoría, y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá lo que tenemos... bueno, ya les mostré más o menos cómo se movía el potenciómetro con medidor de resistencia. Ahora lo que estoy mostrándoles acá es cómo implementarlo con una fuente. Si bien en la teoría yo más o menos les expliqué qué es lo que estaba haciendo, lo estamos implementando. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la fuente de alimentación, que es la que ustedes ya vieron en el otro video. Bueno, en el otro anterior no, en algunos anteriores. Y después lo que tenemos acá, bueno, este es el cable naranja, es el feedback de la fuente directamente. Y tenemos... En la resistencia de arriba dejé puesto el potenciómetro que tenemos acá. Esta resistencia de arriba del feedback, que es la que toma la muestra de la salida y la inyecta al feedback, la dejé puesta porque no me molesta, son 50K. ¿50K o 10K? ¿Qué le había puesto? 103, 10K, perdón. Y después en la resistencia que va hacia abajo, o sea del feedback a masa, que en definitiva es un divisor resistivo, lo que hice fue poner este cable, una resistencia de 1K, y de la resistencia de 1K venimos al potenciómetro digital y ponemos uno de los pines a esta resistencia, y el cursor, por ejemplo, y el otro pin, un extremo del potenciómetro a masa, lo cual nos queda el potenciómetro digital en serie con 1K, y esta serie, este conjunto que tengo acá, es el que está hacia abajo del feedback de la fuente, lo cual eso hace que bueno, podamos variar la parte de abajo, low side, digamos, del divisor resistivo. Si yo miro acá, tengo 4,7 volt. Si yo le muevo el potenciómetro, como podemos ver, estoy moviendo un potenciómetro de un canal analógico del ADC del Arduino. Tranquilamente estoy bajando la tensión, la subo, la voy subiendo un poquito más, no tengo ningún problema. Yo acá lo que podría hacer es, como estoy tomando en este punto el multímetro, podría inyectarlo a otro canal del ADC y hacer un lazo de control. Entonces yo le digo, seteame 3,3 volt. Entonces que el potenciómetro digital se empiece a mover solo hasta llegar a los 3,3 volt. Cuando llegue a los 3,3 volt, que se quede quieto, por ejemplo. Bueno, va a variar un poquito porque va a ser un poquito de oscilación, moviéndose entre 3,3 y 2,90 y pico, ¿entendés? O sea, es eso lo que va a pasar. Se va a mover entre 3,3 y 2,9, una cosa así. Y bueno, va a quedar ahí hasta que se estabilice. Si lo hacemos con un lazo PID, esa estabilización va a ser un poco mejor. Pero bueno, podríamos implementar un lazo sencillo, proporcional, básicamente, para hacerlo fácil. Pero bueno, eso es una mejora que se le puede hacer. O si lo quieren implementar ustedes para, qué sé yo, para probarlo, a ver cómo funciona, se puede hacer. Yo en este caso estoy trabajando todo con 5 volt porque estoy alimentando todo con este USB. Pero esta fuente tranquilamente puede trabajar con más tensión. Como les mencionaba en la teoría, lo que no podemos hacer es que en los pines del
del potenciómetro digital, no puede haber más tensión de la que tenemos de alimentación. Es decir, si yo alimento bueno, ya lo vimos antes, pero si yo alimento con 5 volt, como es este caso, el potenciómetro digital, no puede haber en ninguno de los bornes del potenciómetro digital más de 5 volt. Eso es por un tema de que se quema, básicamente. Pero como estamos trabajando en low side, respecto a masa, la tensión va a ser baja. Es decir, si yo mido, por ejemplo, la tensión que le está llegando ahora al potenciómetro digital, tenemos 600 milivolt. Si yo subo acá la tensión, bueno, esto obviamente está funcionando al revés. Tengo que bajarlo para que suba, ¿no? Porque es así. Tengo 1,1 volt máximo, lo cual nunca llego a los 5 volt que necesito acá. Lo cual yo podría subir la tensión a la fuente y mientras no me pase de los 5 volt en este punto que estoy midiendo, no habría ningún problema. Eso es lo que yo les quería mostrar. En este caso la fuente la estoy controlando con el potenciómetro digital, siendo una serie con la resistencia y demás. Ahora, la fuente, si la quieren, me estoy yendo un poco por las ramas, si la quieren controlar, la pueden controlar con PWM para generar una tensión y un filtro RC con PWM de Arduino más un RC, o con un DAC, si tienen un DAC, o con un operacional también, le pueden poner en el medio del feedback un operacional, también la pueden controlar así. Yo estoy trabajando de esta manera porque me parece que es bastante interesante. Pero bueno, aparte también me lo habían pedido en Telegram el otro día, cómo controlar la fuente. Y yo dije, bueno, esto es una manera muy sencilla. El MSP 41010 lo venden casi cualquier lado. Es un potenciómetro muy barato y muy sencillo de conseguir. Así que bueno, gente, me parece que es, no sé, es interesante. Lo pueden implementar en un montón de cosas como ya vimos antes. Así que bueno, si te pareció que el video te puede llegar a servir, no te olvides de dejar tu like, de comentar y de suscribirte al canal. Así que cualquier duda o sugerencia en la descripción, en los comentarios o en el grupo de Telegram. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.